Hace unos días llamó la atención que gobernadoras y gobernadores de los 32 estados del país, sin importar el partido político, se pusieron de acuerdo y enviaron un documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que no se modifique ni mucho menos se elimine la prisión preventiva oficiosa. Es decir, la figura con la que jueces y juezas cuentan para ordenar que una persona vaya a la cárcel de manera automática por ciertos delitos. Esto frente a una próxima discusión en este máximo tribunal tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde afirmó que la prisión preventiva oficiosa se trata de una figura que viola derechos humanos, es incompatible con acuerdos internacionales y que por ello se debe eliminar. Las y los gobernadores argumentan que su uso es clave para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el país. Y con ello se suman a mensajes previos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien alienta no solo su permanencia, sino que se amplíe. Pero ¿qué tan cierto es esto y por qué genera tanta polémica? Vamos por partes. Primero, la prisión preventiva oficiosa está contemplada directamente en el segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución. Aplica para un catálogo de delitos considerados graves que van desde el feminicidio, trata de personas, delincuencia organizada, corrupción, entre otros. Todas y todos están de acuerdo en que estos delitos se deben castigar. Sin embargo, lo que dijo la Corte, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en distintos pronunciamientos y que ha sido respaldado por organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, es que al no investigarse primero, se viola la presunción de inocencia y por lo tanto, derechos humanos. La sentencia de la que hablamos de la Corte es la del caso Daniel García y Reyes Alpizar, quienes estuvieron 17 años y medio en prisión sin una sentencia. Para evitar que su caso se repitiera, el Tribunal Internacional ordenó al país adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz en el marco de su detención y privación de libertad y del proceso penal del cual fueron objeto. Sobre el planteamiento de que es un riesgo para garantizar la seguridad, se ha indicado por quienes defienden la prisión preventiva oficiosa, que además implicaría la liberación casi automática de las personas bajo esta figura. También hay quienes hablan de una injerencia a la soberanía nacional por parte de organismos internacionales. Así lo dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la mañanera del pasado 18 de abril. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Sin embargo, las mismas organizaciones han dicho que esto no es así, sino que más bien las y los jueces deberán revisar caso por caso para determinar si ha sido idóneo y justificado el tiempo en prisión. El punto es que se confronta lo que dice la Constitución política, que avala la prisión preventiva oficiosa, y lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte. Ese es el meollo. ¿Qué pesa más? Durante la audiencia de este caso, en agosto de 2022, tanto las y los jueces como el perito de las víctimas hablaron de la necesidad de aplicar la ley que más protege a las personas. En este caso sería la internacional. Pero independientemente de aplicar lo que más protege los derechos humanos, de eliminarse, se ha señalado, no se quedarían jueces y juezas sin herramientas para poder procesar. Para eso se cuenta con la prisión preventiva justificada, que también implica que la persona siga en proceso judicial en la cárcel, pero porque se demostró que podría causar nuevamente daños a las víctimas o en riesgo en el proceso y solo durante un tiempo razonable, y mientras la Fiscalía comprueba que alguien es responsable de un delito. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontró en prisión preventiva oficiosa y 23.9% en prisión preventiva justificada.
el resto bajo otros conceptos. Se ha resaltado también por parte de especialistas en el tema que la gran mayoría de quienes están bajo la prisión automática son personas de escasos recursos y con pocas posibilidades de pagar una defensa adecuada. Estos son parte de los matices y planteamientos sobre prisión preventiva oficiosa que escucharás en las próximas discusiones del tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí existen 3 proyectos para discutir. Uno, del ministro Jorge Pardo, quien propone eliminar la prisión preventiva oficiosa para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana. 2, la acción de inconstitucionalidad presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, que se orienta en el buscar un diálogo entre la Fiscalía, el Ejecutivo y la Defensoría sobre cómo inaplicar esta figura. Y 3, el amparo en revisión del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que aboga por eliminar esta figura, pero solo para las personas que promovieron el amparo y no a nivel general.